China no es lo que piensas, no son solo dragones, arroz y comunismo. Lo que he visto durante 3 semanas de viaje me han dejado flipando y probablemente te dejarán a ti también. En este vídeo te muestro la China real, la que nos sale en los titulares. Y sí, algunas cosas te van a encantar, pero otras serán más fuertes. Y te prometo que después de ver este vídeo y de los próximos, tu visión de este país cambiará para siempre. Así que anda, no esperes más, viaja gratis y vente conmigo. China no es solo un país, es como un planeta. Tiene más de 4.000 años de historia continua, 1.400 millones de personas, 56 etnias. Vamos, es realmente otro mundo. Yo pasé a imaginaros de ciudades como Shanghái con rascacielos que literalmente tocan las nubes, y hay también rascacielos que son entre los más altos en el mundo, a aldeas perdidas en la nada donde el tiempo parece congelado. Desde la inmensidad de la Gran Muralla, que por cierto es el cementerio más grande del mundo y os contaré por qué en los próximos vídeos, hasta templos budistas llenos de incienso y silencio. Pero espera, porque lo más fuerte que vi en China no fue nada de eso. Fue algo que pasó en una aldea, con una mujer mayor de una tribu que me dijo una frase que todavía tengo grabada y que me permitió vivir de otra manera todo el viaje. No te lo cuento ahora, pero al final del vídeo te diré exactamente qué me dijo y por qué me cambió el viaje entero, ¿vale? Así que quedaros conmigo. China es un país que sorprende. Todo de China sorprende, la gente incluida. De hecho, muchos piensan en otras partes del mundo que los chinos son fríos, cerrados, maleducados. Para nada. En Beijing, en Pekín, abuelos me invitaban a jugar con ellos en los parques. Los jóvenes, que casi nadie habla inglés, te ayudan con una sonrisa, con paciencia, con el traductor en la mano, y de verdad te sonríen, te tratan muy bien y son siempre amables y disponibles, a pesar que casi no se puede comunicar con ellos en palabras. Y claro, todo eso es digital, todo. La vida ahí es mayoritariamente digital. Pagas con el móvil, pides el taxi, reservas trenes, todo con aplicaciones para el móvil como Alipay, WeChat. Y sabes, al principio te sientes como un dinosaurio, como un abuelete, pero te adaptas rápido porque de verdad es muy simple. De hecho, acabas pensando, ¿y por qué nosotros no vivimos así todavía? Siempre decimos, somos evoludos, somos la sociedad moderna y tal, y realmente los que son modernos son ellos, no somos nosotros. También aprendí algo clave de su cultura, el concepto de mianzi o salvar la cara. Es súper importante no hacer sentir mal a nadie, no confrontarse directamente con nadie. Yo, de hecho, una vez la lié sin saber todo esto y la situación fue muy incómoda. También os contaré esto próximamente. Pero sabes, te hace pensar. Ahí el respuesto se demuestra distinto y eso también te cambia el chip. Hablamos ahora de la comida. Olvídate del restaurante chino de tu barrio o del chino de toda la vida. Cada región tiene su propio universo de sabores y los platos son muy diferentes a la comida china que estamos acostumbrados a comer fuera de China. Aparte de esto, también los platos se comparten en plan tapas y se mezclan texturas, y sí, a veces hay también hueso y cáscaras en la mesa, se dejan ahí, se tiran ahí, es normal, pero de nuevo, hay que tener los ojos y la mente abierta para interpretarlo como una costumbre con una tradición diferente, no como algo bueno o malo.
Un día estás comiendo dumplings que te hacen llorar de lo buenos y al día siguiente algo que no sabes si es vegetal, animal o mineral. Pero bueno, vamos, es todo parte del viaje y tu paladar también lo agradece. Tu estómago, bueno, a veces no tanto. Ya te contaré eso también en otro vídeo de qué comer, cómo comer y qué precauciones tener. Pero vamos, que se puede sobrevivir. Y los mercados típicos de los pueblos, de las ciudades, son brutales. Colores, olores, ruido. Pero claro, ahí ves lo auténtico de verdad. Es donde más sientes que estás dentro del país real, no en ciudades como Shanghái, que no ves realmente nada de auténtico o real, por así decirlo, o muy pocas cosas. En los mercados ahí ves lo que es la vida real de un chino hoy en día. Ve con energía y ganas de regatear si te apetece, a veces divertido, a veces no tanto, porque los chinos a nivel de negociación son bastante, para utilizar un término, pesado, o es bastante difícil contratar con ellos porque son bastante duros en ese sentido, pero también aquí es parte de la experiencia. Hablamos ahora de hoteles, porque fueron otra sorpresa del viaje. Dormí en sitios espectaculares, desde hoteles con vista en Shanghái hasta joyita escondida en un pueblo. Y en este aspecto, mi consejo para vosotros viajadores o que os gustaría un día ir a China es no ahorrar en alojamiento en China. Dormir bien marca la diferencia entre un viaje donde de verdad vais a disfrutar, vais a aprender, vais a ver cosas diferentes que os llevaré para toda la vida, o arrastrarte el día siguiente. Y China es uno de esos países donde el descanso es fundamental para disfrutar físicamente, mentalmente de todo lo que veréis. Y bueno, la parte histórica obviamente es impresionante. Hablamos de una civilidad la más antigua hoy en día vivente, así que murallas, palacios, templos, la ciudad prohibida, por ejemplo, es una locura. Te pierdes dentro porque realmente es una ciudad dentro de la ciudad. Y también hay pueblos antiguos como Pinjao, como Lijiang. Caminas por la calle de piedra donde pasó Marco Polo, exactamente, cuando hacía o los comerciantes cuando hacían la ruta de la seda. Y todo esto te hace pensar, ¿cómo hicieron esto hace siglos? Es realmente increíble. En todo esto recordámonos que China inventó la pólvora, inventó el papel, la brújula, y hoy siguen innovando. No son los que copian solo las cosas de malas maneras. Esto quizá al principio, no. Hoy están un paso por delante a todos. Esta por lo menos mi impresión. Sus trenes de alta velocidad te llevan 350 km/h como si nada. Cómo viven, cómo gestionan la vida, la escuela, la tecnología. Es otro mundo, bellísimo, muy diferente al nuestro. Y hablamos también de naturaleza, no me lo esperaba. Un día estás en montañas cársicas en Yangshuo que parecen de otro planeta. Para que tengáis claro es donde se ha creado Dragon Ball, estos picos de montaña, bellísimo y es real. Y al día siguiente estás cruzando ríos o en una playa en un mar, es de verdad bellísimo. Uno de los monumentos más especiales fue uno de los monasterios cerca del Tíbet, donde ahí también puedes sentir, y yo personalmente lo sentí, una conexión muy profunda, difícil de explicar, porque se respira mucha espiritualidad en estos templos. Y luego
Como os comentaba, nos metimos también en comunidades tibetanas, caminos de tierra, yaks por los senderos, que son estos animales típicos de ellos que viven solo en la altura, y la gente que vive con otra lógica, otro ritmo. Conocimos incluso a las tribus del pelo más largo del mundo. Era como de verdad estar en otro tiempo, brutal, súper recomendado. A nivel de seguridad, hay seguridad total, obviamente respetando todas las normas que hay, sin hacer nada de locuras y todo esto. China es uno de los países más seguros y más vigilados del mundo. Y eso hace que te sientas muy tranquilo y puedas salir a hacer todo lo que tú quieras, obviamente utilizando el sentido común. Cosas raras, miles. No sabría por dónde empezar. Pero bueno, os cuento el tema de los baños. Sí, hay pocos baños, son sucios y la mayoría son de agujeros en el suelo y no hay papel higiénico. Así que pequeños consejos, llevaros papel higiénico, mirar muy poco y taparos la nariz. Y lo dejo ahí. En relación a cómo moverse en las ciudades, es bastante fácil en las grandes ciudades descargaros Didi, que sería el Uber chino, y aprender a usar el metro. En Beijing y Shanghái es limpio, eficiente, enorme y es muy grande, pero también muy fácil de entender. Y ahora sí, estamos llegando al final del vídeo. ¿Te acuerdas que te dije al principio lo más fuerte que vi no fue un paisaje, ni un plato, ni un templo? Fue en una aldea pequeña cuando hablé con una señora mayor que estaba sentada tomando un té. Pues aquí estamos. Ella, sin que yo le preguntara nada, ella me vio que estaba observando situaciones, estaba sacando fotos y todo esto. Sacó un móvil, escribió en chino y con la traducción me tradució en inglés y me dijo: no tengáis miedo de lo que no entendéis. A veces solo hay que quedarse en silencio y mirar con el corazón. Esa frase me desmontó, porque creo que es eso lo que me pasó en China. No entendí muchas cosas me parecieron diferentes, algunas no me gustaron, otras lo hubiera hecho de otra manera, pero al final viajar significa mirar sin juzgar, observar, aprender. Y aprendí a mirar con el corazón. Así que fue ahí que empecé mi verdadero viaje. Como habrás entendido entonces, si llegado a este punto te habrás dado cuenta que China no es un simple viaje, no es un destino cualquiera, es una verdadera experiencia de vida. Una lección de humildad, de paciencia y de apertura mental. Bueno, si te has quedado con ganas de más, entonces suscríbete al canal porque en los próximos vídeos te llevaré conmigo a ver toda la ciudad donde he estado, todas las experiencias que he hecho y todas las cosas muy raras y diferentes que he visto. Activa la campanilla y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido. Bueno chicos, gracias por estar conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!